Vamos entonces a continuar con el tema que llevamos de justificación por la fe. Proyectar, recordemos que estamos leyendo una predicación que se hizo en 1893 en la reunión de la Conferencia General de 1893 y que el Señor mencionó a través de la hermana White que esos sermones eran claves. Estamos leyendo el sermón precisamente el mensaje del tercer ángel, que es la justificación por la fe. Y entonces vamos a continuar. Hacer un pequeño recordéis que estamos estudiando lo del paganismo, cómo es la mente de Satanás, la que infelizmente heredamos, la mente del yo, es lo mismo, la mente del yo, y cómo en un escrito que el pastor Jones llevó en ese momento, podemos percibir cómo esa mente se proyectó a través del paganismo. O sea, el enemigo, todas las mentiras que le dijo a Eva, las estructuró, mejor dicho, les puso libros, discípulos y todo, y armó todo el mundo conocido de hoy. Y eso empezó allí en el diluvio. Entonces, estas personas, el ser humano en general, ¿no? Pues porque esa es nuestra tendencia, ¿no? A vernos a nosotros mismos, a sentir que nosotros hay poder, que nosotros podemos, ¿sí? Eso es mentiras del enemigo, que tendríamos una sabiduría superior. Ellos las llevaron a lo máximo y de ahí salió todos los imperios que han hecho tanto daño al mundo, entre ellos el imperio romano. Y, y ahí quedamos y hablamos hasta de todo lo que a veces compramos en casa que a veces no sabemos por desconocimiento, terminamos llevando cosas que han sido consagradas a Satanás, las terminamos llevando a la casa y cosas que pueden ser muy inocentes, y hasta de los aceites hablamos, que vivimos esa experiencia y el Señor nos alertó. Y entonces, pues, concluimos que no se trata de hacer una lista ni una base de datos de qué comprar o no comprar, sino que es la relación personal que tengamos con Jesús, de preguntarle si eso lo podemos comprar o no lo podemos comprar, de poder llegar a esperar en la voz del Señor que Él nos dirija en todas las compras que hagamos en la casa, porque no sabemos el origen, no sabemos, bueno, algunas son muy obvias, sí, pero hay otras que no lo son tanto. Entonces, ¿quién tiene la respuesta de qué sí, qué no? El Señor Jesús, nadie más la tiene. Entonces, por eso Él quiere, en medio de tanto engaño que hay, que le preguntemos a Él y que aprendamos a depender de Él en todo, hasta la compra más mínima e inocente, que pensamos que eso no tiene problema, pues ahí está el problema. Entonces hablamos de esas doctrinas del enemigo, de metafísica, de la eternidad del alma, supuestamente, la supuesta inmortalidad del alma, todo eso es antibíblico. Y ahí quedamos. Entonces vamos a continuar ahorita la predicación. Se va a ir en otro sentido, porque ahora falta hablar del papado y de la falsa justificación por la fe, y ahí es donde vamos a continuar con la ayuda del Señor. Hemos examinado la idea pagana en su realidad y crudeza. Analicemos ahora eso mismo, tal como se lo presenta ante el mundo bajo el disfraz de justificación por la fe. Y es así como se manifiesta en el papado, dado que el papado es la encarnación misma de Satanás y su mente del yo. Dice 2 Tesalonicenses 2:4, se opondrá y exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Y todo ello bajo el nombre y la forma del cristianismo, una real falsificación de la verdad. Bueno, aquí Jones va a entrar a comparar lo que dice la doctrina católica, la justificación por la fe, y lo que dice eh, el Señor a través de la hermana White. Va a comparar paralelos. Entonces aquí no se trata de hacer sentir mal a los hermanos católicos que tal vez nos están viendo, porque sé que hay hermanos católicos que nos están viendo. Entonces,
no confunda la doctrina de su iglesia con usted mismo, ¿sí? Ahí hay mucho pueblo de Dios, el Señor lo ha dicho. Y mucho pueblo de Dios está en la iglesia católica. Y así como la iglesia adventista no está exenta de errores, la iglesia católica tampoco. Entonces, aquí vamos a comparar y vamos a ver el hermano Jones cómo dice que aún en la iglesia adventista no se entiende la justificación por la fe, sino que se pretende saber la justificación por la fe y lo que se tiene es una falsa justificación por la fe y que es la que coincide con la doctrina católica. Entonces vamos a seguir. Eh, Él va a introducir acá lo que va a hacer y ya entonces cuando él ya entre en el tema y vamos a mencionar, ya empezar a reflexionar sobre el tema. Y si alguien quiere antes mencionar algo, puede hacerlo. A ver, hermana Leonor. ¿Qué? Ya. Tengo un libro titulado Creencia Católica. Lleva este sello John Cardinal McCloskey, arzobispo de Nueva York, y Enricus Eduardus Cardinal, archipies- archiepiscopal de Westminster. Lo ha escrito el muy reverendo Joseph, rector general de la Sociedad Pía de las Misiones, Iglesia de Santísimo Salvatore en Onda, Ponte Sisto, Roma, y la Iglesia Italiana de San Pedro, Hatton Garden, Londres, EC, editado por el reverendo Louis Lambert, autor de Notes on Igersol. Llega con la aprobación de la jerarquía en este país. Y la siguiente, por favor. Leeré algunas cosas de él y a fin de que puedan tener ambas, la verdadera justificación por la fe y la falsificación de la misma, una al lado de la otra. Leeré también lo que Dios dice en el camino a Cristo. También están los testimonios y en toda la Biblia. Quiero que conozcan cuál es la idea católica romana sobre la justificación por la fe, ya que he tenido que hacerle frente entre profesos adventistas del séptimo día en los pasados 4 años. Esas cosas, esas mismas expresiones que contiene el libro católico que les traigo acerca de la justificación por la fe y de cómo obtenerla, son las mismas expresiones que profesos adventistas del séptimo día me han manifestado como siendo justificación por la fe. Entonces, si ven que no es un asunto de los católicos, no. Él dice que esas mismas expresiones que hay en ese libro las ha encontrado en hermanos que profesan la fe adventista, protestante, imagínense. Nosotros, entonces aquí como que vamos a mirar en qué tal vez hemos caído en esas ideas y por qué también no hemos eh, de pronto entendido, ¿no? O nos hemos llevado otras ideas. Entonces, el hermano Jones va a leer paralelamente el libro católico que él acabo de enunciar, el arzobispo de Nueva York, y lo va a contrastar con lo que dice el camino a Cristo. Y él dice, esto también está en los testimonios, la hermana White, en toda la Biblia, ¿sí? Él eligió el camino a Cristo. Entonces vamos a ver, entre todas estas cosas, la hermana White dijo que el pastor Jones aquí, inspirado por el Espíritu Santo, había usado el camino a Cristo de la forma correcta, ¿sí? Y lo había interpretado muy bien. O sea, el Espíritu Santo aquí estaba guiando al pastor. Bien, mamá, sigue por favor aquí, si eres tan amable que hace parte de la misma introducción. Quiero saber cómo podemos ustedes y yo llevar un mensaje a este mundo, advirtiéndole contra la adoración de la bestia, mientras que abrazamos en nuestra propia profesión la doctrina de la bestia. ¿Será eso posible? No. Así llamo esta noche su atención a fin de que puedan verlo tal cual es y de ese modo, viendo de qué se trata, viendo que es papal, que es de la bestia, lo desechen totalmente. Incluso si no están preparados para creer en la justificación por la fe, incluso aunque no puedan verla, tal como sucede con algunos, de la forma en que Dios la da. Si queda demostrado que es papal, espero que aquellos que la han sostenido o expresado de algún modo estén dispuestos a desecharla. Bueno, entonces él dice, aunque inclusive si no entiende todavía la justificación por la fe, si no la entiende, por lo menos vea lo que no es justificación por la fe. Por lo menos que esté dispuesto a desechar esas ideas que no son correctas. ¿Listo?
Bien, entonces vamos a hacer una cosa aquí para que usted no se pierda, por favor, no pierda detalle en esto. Lo que va a estar acá en un cuadro naranja es lo que dice el libro católico que va a exponer el hermano Jones. Lo que esté en esta cuadro de fondo azul es lo que dice el camino a Cristo. Bueno, aclaramos eso. Entonces, para que no se va a perder la lectura. Entonces, lo color naranja, lo que dice el libro católico. Color azul, lo que dice el camino a Cristo. Porque de aquí en adelante todo va a ser así. Es un paralelo que se va a hacer. ¿Listo? Entonces, esa es la mecánica. Entonces, él va a empezar a leer desde el libro católico. Entonces, el libro católico se llama, aquí estaba Creencia Católica. ¿Ok? Ahí está toda la descripción de dónde viene, eso viene directo desde Roma, bueno, eso, digamos, una autoridad en ese momento, ¿no? Recordemos que estamos en 1893, pero este libro de Creencia Católica es la misma que usted puede encontrar hoy día en cualquier biblioteca católica. Esa doctrina no ha cambiado, es la misma. ¿Listo? Bien, entonces vamos, yo creo que hacer una cosita aquí para que no, digamos, para un poquito de órdenes, leemos lo que dice el libro católico, leemos lo que dice el Camino a Cristo y ahí podemos comentar, o bueno, no, como quieran, o sea, si les llama algo la atención antes, pues bien puedan. Pero es eso lo que deben tener en cuenta, ¿no? Que los que está en naranja es lo equivocado y lo que está en azul es lo que es correcto, ¿listo? Que es lo que el Señor nos quiere explicar en esta hora. Bien, entonces, hermana, a ver, si que la hermana Lucy, si nos puede ayudar, por favor, leyendo aquí esta siguiente. En el caso de las personas mayores, se requieren ciertas disposiciones de parte del pecador, a fin de que esté preparado para obtener esa gracia habitual y permanente de la justificación. Se ha de preparar a sí mismo para ello. Tiene que hacer algo a fin de estar preparado para recibirla. Tras leer las declaraciones de ese libro, leeré también las opuestas. Así leo ahora en la página 31 del Camino a Cristo. Siga, hermana Lucy. Si perciben su condición pecaminosa, no esperen hasta hacerse mejores a sí mismos. ¿Cuántos hay que piensan que no son bastante buenos para ir a Cristo? ¿Esperan hacerse mejores por sus propios esfuerzos? Únicamente en Dios hay ayuda para nosotros. No debemos permanecer en espera de persuasiones más fuertes, de mejores oportunidades o de tener un carácter más santo. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Debemos ir a Cristo tales como somos. Id a Él con vuestra alma manchada tal cual está. También Romanos 4:5. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Ok. Entonces, bueno, aquí ya podemos, entonces ya ahora sí a empezar a meditar en este asunto. Entonces, según la doctrina católica, se requieren ciertas disposiciones de parte del pecador a fin de prepararse para obtener, ellos lo llaman esa gracia habitual y permanente de la justificación por la fe. Note que según ellos, aquí eso es gratuito, ¿sí? Que lo llaman gracia. Es un don, es un regalo de Dios. Pero dice que se requieren ciertas disposiciones de parte del pecador para estar preparado, ¿Y ¿sí? cuáles disposiciones ellos se inventaron? Pues ¿Cuáles eso son es lo esas que... disposiciones? Sí. ¿Qué disposiciones tú crees, Lucy, en ti que debieras tener? ¿Tú cuáles crees? Según este engaño de ellos que dice que tienen que tener ciertas disposiciones, yo me estoy imaginando
persignarse, ¿sí? Para estar justificados delante de Dios. Y ante un cura ir a contar sus pecados, ¿sí? Para que él le dé como ese perdón de esos pecados. Yo creo que era en el tiempo también de que mandaban pues que a confesarse, pero fuera de eso le decían, pero debe traer esto a la curia, donar esto a la curia, el permitir que la persona a veces se flagele, pues, entrar en unas penitencias que ya sabemos que eso no viene del Señor. Bueno, Bueno, yo hago una pregunta. No sé si ya la puedo hacer. Para que reflexionemos. ¿Se requiere ser bautizado en la iglesia adventista para vivir la justificación por la fe, para recibir la justificación por la fe? La pregunta es, ¿se requiere ser bautizado en la iglesia adventista, nosotros como adventistas, ¿no? para recibir la justificación por la fe? No, no depende de una iglesia, sino de de ser bautizados nosotros con el Espíritu Santo. Aprender a recibir y a tener el... Pienso que Se te fue la voz. Sí, hermana Lucy. sí, pienso que debemos reconocer a Cristo, ¿sí? Que Él es el que nos limpia y nos lava de toda inmundicia que hay en cada uno de nosotros. Entonces, cuando empezamos a conocerle y empezamos a reconocer de que Él dio la vida y dio, murió, lo escupieron, lo maltrataron, empezamos a reconocer de que, uy, Él es nuestro Dios, sí, Él es lo máximo en nuestra vida. Y empezamos a comunicarnos con Él y le empezamos a decir, Señor, en mi vida sí, hay estas debilidades, hay mal carácter, respondemos en gritos, hay cantidad de pecado que no podemos nosotros mismos limpiarnos. Entonces, tómanos. Y más ahora con ese tema de la mente del yo, la mente de Satanás, pues dígame, somos más redarguidos, ¿sí? O sea que por nosotros mismos no podemos hacer nada. Estamos tan contaminados, estamos tan dañados, que solo nuestro Señor Jesús puede convencernos de lo que hay allá en lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, para recibir esa justificación por la fe tenemos que ir a Cristo, en verdad y de todo corazón, ¿no? Ok. Hermano, Más. pues escuchando aquí a la hermana Lucy, yo también tengo otra pregunta. Entonces, ¿Abraham también fue primero bautizado y luego fue a Cristo? No se habla nunca del bautismo de Abraham, ¿cierto? Porque en ese momento, aunque sé que Mateo 28 lo dice, 19 y 20, cuando el Señor dio esa comisión, ¿cierto? Pero primero es Él, por eso es justificación, Él lo es todo, en todo. Ok. ¿Alguna otra opinión? bueno, yo tengo, pero voy a esperar que tú termines eso porque, digamos, con la primera pregunta que hice, pues no se ha contestado. Entonces voy a esperar y ya para volver como a explicar un poco de qué es lo que están tratando de decir ahí. Bueno, eso es cierto, no depende de ser bautizado. Lo que pasa es que a veces nosotros pensamos que sí, ¿no? De que se requieren ciertas disposiciones. Entonces, digamos que John Say lo dejó así. No ahondó más en qué más decía el libro, cuáles eran esas disposiciones, sino que nosotros tendemos a pensar que hay ciertas disposiciones o requisitos. Como por ejemplo, no, es que si no guardo el sábado yo no puedo ser justificado. No,
No es así, porque precisamente porque no guardo el sábado es que necesito la justificación. O se piensa que por no haber iniciado la reforma pro salud, entonces no puedo ser justificado por la fe. No, eso no es así. Precisamente es porque me alimento tan mal, porque hay cosas en mi vida que necesitan ser arregladas y el único que me puede ayudar es Jesucristo. Así entonces hay personas que llegan al bautismo ya habiendo iniciado la justificación por la fe y llegan a bautizarse porque ya comenzaron a vivirla. Hay otras personas que se bautizan y comienzan a vivir la justificación por la fe, pero también habemos otras personas que nos bautizamos y pasaron los años y nunca recibimos la justificación por la fe, no la vivimos, sino tal vez años después o al momento ni siquiera han entendido, no la han vivido. Eso es como que no depende de eso, ¿listo? Entonces, bien, ya, Ana Elcira me recuerda la pregunta. Bueno, yo me voy a devolver, exacto. Voy como a contextualizar aquí donde subrayó. Entonces me dice, en el caso de las personas mayores, se requieren ciertas disposiciones de parte del pecador, o sea, se reconoce al pecador, a fin de que esté preparado para obtener esa gracia, o sea, ese regalo habitual y permanente de la justificación. Entonces, cuando llega y dice aquí, se requieren ciertas disposiciones, o sea, se requiere que usted esté dispuesto o dispuesta, se requiere que usted tenga el ánimo y tenga la intención de hacer cosas buenas, usted siendo un pecador. Entonces, la Iglesia Católica le está diciendo, oiga, para que usted pueda recibir el regalo de la gracia, porque ni siquiera es un regalo, entonces, ¿cuál regalo? Para que usted pueda recibir ese regalo de la gracia habitual y permanente, y para que usted sea permanentemente justificado, depende de usted. Depende de que usted se encuentre dispuesto, dispuesta, o quiera ser dispuesto o dispuesta, quiera tener el ánimo, quiera tener la intención de hacer las cosas buenas. Y entonces para eso yo le entrego ciertos requisitos en los cuales usted tiene que cumplir. Y esos son, voy a poner un ejemplo, como los sacramentos. Entonces, usted tiene que estar dispuesto, usted tiene que tener el ánimo, usted tiene que tener la intención de cumplir eso. Y usted lo nombra aquí, el pecador, ¿no? Como si tuviera el poder de poder ser dispuesto, de poder estar dispuesto. Entonces, una vez usted esté dispuesta o dispuesto, entonces, después de que usted, ojo con esta palabra, dispuesto, dispuesta, como pecadora, ¿cierto? Ahí sí dice, a fin de que esté preparado. Usted antes no puede prepararse si usted no está dispuesto. Todo empieza en usted, todo empieza en su yo y en mi yo. Acá no aparece Jesús. Y acá yo no entiendo la gracia cómo llega a aparecer, porque la gracia es un regalo. La salvación es un regalo, la justificación es Jesús. Entonces, pero tienes que empezar por ti, porque es que en el yo tú eres capaz. Tú debes tener ¿qué? Ánimo. Y tú tienes que tener ¿qué? La intención. Es lo que le está diciendo. De otra manera, usted no puede obtener gracia. Esa gracia habitual que está ahí, usted no la puede obtener. ¿Y la permanente qué? Justificación. Entonces, esto es tan similar a lo que, por eso él lo hablaba asimilar a la iglesia adventista, de que, ahora un ejemplo, voy a irme a la Reforma Pro Salud, voy a irme al sábado, usted tiene que guardar el sábado así, usted tiene que hacer, porque Dios lo dijo y usted tiene que hacerlo. Pero en ningún momento usted se ha parado a decir, tengo un problema con mi yo que va en contra de tu naturaleza y no me deleito en hacer esas cosas, porque mi naturaleza está caída. Y sin embargo, como llegué a la iglesia, muchos salimos de la iglesia católica llegando a la iglesia adventista, pues nosotros sabemos obedecer, sabemos hacer cosas, pero no sabemos estar dispuestos como el Señor desea
que estemos dispuestos. Entonces, voy a hacer la comparación ahorita con el siguiente texto de la hermana Helen White. Siguiente texto. Dice, si perciben su condición, acá no hay nada de que usted esté dispuesto. Si percibe, aquí está hablando de que Dios deja una base, deja una simiente, esa base es a través del Espíritu Santo que te redargullen, por eso dice que nadie le enseñará a nadie, porque el Señor a través de su Santo Espíritu iba a dejar eso en el cual uno sin saber sabe que matar es malo. Si perciben su condición pecaminosa, no esperen hasta hacerse mejores a sí mismos, diferencia a lo que está diciendo en el otro texto. ¿Cuántos hay que piensan que no son bastante buenos para ir a Cristo? En la Iglesia Católica, de lo que acabamos de leer, no. Usted tiene que ser, ¿qué? Dispuesto. ¿A qué? A hacer cosas buenas. Usted tiene que tener ánimo y usted tiene que tener la intención. Acá la hermana Helen White está diciendo totalmente lo contrario. Y por eso dice, ¿cuántos hay que piensan que no son bastante buenos para ir a Cristo? Esperan hacerse mejores por sus propios, ¿qué? Esfuerzos, el yo. Que dice que la Iglesia Católica, pero que también practica, ¿qué? La Iglesia Adventista. Únicamente en Dios hay ayuda para nosotros. No debemos permanecer en espera de ¿qué? Persuasiones más fuertes, de mejores oportunidades o de tener un carácter santo. Lamentablemente, y lo digo porque lo he tenido que hablar con mi familia, cuando uno les habla, uno dice, no, pero es que ¿cómo hago para llegar a ser santo? No, cuando ya esté mejor, yo llego al Señor. ¿Cómo me voy a presentar así? Porque es que eso está reflejado en el texto que leímos anteriormente de lo que dice la Iglesia Católica. Pero no estamos exentos nosotros como Iglesia Adventista a hacerlo, que eso se llama farisaico, hacer cosas que por nosotros mismos. Dice, nada podemos hacer por nosotros mismos, debemos ir a Cristo tales como somos. No esperemos a qué, a estar dispuestos ¿para qué? Para ser dispuestos. Esto lo decía un pastor y me llamó la atención cuando él predicaba, que como en nosotros no sale nada bueno para hacerlo conforme a la voluntad del Señor, debiera ser nuestra oración, Señor, hazme estar dispuesto para ser dispuesto. Necesito un estado en el cual el Señor me prepare, y eso tiene de Él, sacar el yo, para yo ser una persona dispuesta al servicio, al control absoluto del Señor en mi vida, entregándole mi libre albedrío. No sé si me hice entender. Pues sí, Elcira, que de verdad uno debe, es como estar en esas conexiones con Jesucristo. Que sea Él el guía de uno, ¿cierto? Uno a veces encuentra personas que cuando uno está pues dando los estudios bíblicos, le dicen a uno, no, profe, hasta que yo no deje de ser grosera, yo no voy a Cristo, porque yo cómo voy a ir así como estoy, me decía una señora una vez. Yo le decía, no, si no lo hace su mejor amigo y no le pide la ayuda a él, usted nunca lo va a ir a buscar, porque siempre va a seguir en lo mismo, porque el poder usted lo va a recibir de él. Entonces yo lo entiendo así, de esa manera como usted aquí lo está explicando. Y en la Iglesia Católica, en la Iglesia Adventista, un ejemplo, aparte de los que di, uno de hermanos, uno o dos. A veces necesitamos un sermón de aquellos fuertes para yo ir a los pies de Cristo. A veces necesitamos sermones tan fuertes para que me convenza de una reforma pro salud. Y yo ya voy y hago las cosas. Muchas veces también digo, ¿cómo me voy a acercar a Dios como estoy? Soy un fiasco y un fracaso en esto, en aquello, en la comida, tantas áreas de nuestra vida, hermanos. Y llegamos a escondernos del Señor. Y la hermana Helen White, como nos dice, debemos ir a Cristo tales como somos. Nosotros no podemos estar dispuestos. Eso no está en nuestra naturaleza. Jamás lo estaríamos.
Van a hacer alguna pregunta, bien, puedan hacerla. Bien. Vamos a continuar. Si la hermana María ahora nos puede ayudar. Sí, hermano. El siguiente. Gracias. Eso es justificación por la fe. Lo precedente era justificación por las obras. Esto es de Cristo, aquello del diablo. Esta es la doctrina de Cristo sobre la justificación por la fe. La otra es la del diablo. Y es tiempo de que los adventistas del séptimo día lo comprendan. Está hablando ella ahora. Ok, ¿se entendió? Entonces esto es justificación por las obras. Esto naranja. Esto azul es justificación por la fe. ¿Listo? Como decía nuestra hermana Alcira, nosotros jamás podemos estar dispuestos porque el yo, la mente del yo es enemistad contra Dios. Eso es lo natural en nosotros, estar enemistados con Dios. Entonces, cuando ocurre esto, que percibimos que algo está mal en nuestra vida, ese es el Espíritu Santo a través de la enemistad. Ni siquiera somos nosotros. Por eso a veces hay que pedir al Señor, hazme sentir, porque no lo siento. No siento que sea tan malo algo que me están diciendo, no lo siento. Señor, hazme sentir, abre mi conciencia para que yo vea eso realmente malo como lo ves tú. Y el Señor hace algo para que yo pueda verme como realmente me ve el cielo. Podríamos decir, estaba pensando ahorita, ¿no? Como de pronto que a veces hay confusión, ¿cierto? Cuando uno hablamos de sentir. Y como nuestro idioma es un poco corto, y por eso el Señor dice, pon en mí el querer como el hacer por su santa voluntad, ¿cierto? Haz que aquellas cosas que te agraden a mí también me agraden, porque no me agradan. Claro. Y peor, hermanos, yo no sé ustedes, pero yo lo he vivido. A veces hay momentos que ni siquiera yo quiero que el Señor haga algo para que a mí me agrade. Entonces, por eso era lo que decía este pastor. Tengo que decir, hazme estar dispuesta, porque ni siquiera quiero estar dispuesta. Haz que sea posible entregarte mi libre albedrío, porque ni siquiera quiero entregártelo. O sea, estoy tan contenta en lo que estoy haciendo. O sea, ni siquiera eso. Hermano Tommy, me hace un favor, coloca señora. la que leí que le estoy tomando pantallazo, gracias. La anterior a esta. No, la que yo leí, donde dice uno es de Jesús Ah, y otro es la ya, del diablo. listo. Ok. Mientras saludamos al hermano Ariel, que lo invitó la hermana Marcela. Lo saludamos, hermano Ariel, bienvenido. La verdad os hará libres. Ok. Bien, vamos a continuar entonces. Ok, Ok, ya le tomé, gracias. ok, Gracias. señora. Entonces, cualquier, digámoslo así, esfuerzo, disposición por parte nuestra para, digámoslo, alcanzar o recibir la justificación por la fe, realmente eso es justificación por las obras. Nada hace el pecado realmente. Lo único que podemos hacer es pedir, pero no es nada que pueda, digamos, mover al Señor para que nos conceda la justificación, ¿no? Eso no funciona así. Vamos a seguir leyendo y hermano Jones, ahí vamos a seguir con el contraste entre los dos textos. Vamos a continuar con hermana Jessie. Los dos que siguen, por favor. Listo. Dice del libro católico, un hombre puede disponerse a sí mismo solo mediante la ayuda de la gracia divina, y las disposiciones que muestra no efectúan ni merecen de ningún modo la justificación, sirven solo para prepararlo para ella. No,
No creo en la justificación por las obras, pero hemos de hacer algo a fin de estar preparados para la justificación. Hemos de mostrar nuestras buenas intenciones, hemos de tomar ciertas resoluciones saludables. Antes de comenzar, nos hemos de preparar para la justificación. Esto lo está diciendo acá Jones en modo un poco irónico, ¿no? Pues para entender qué es lo que está diciendo. Vamos a contrastarlo ahora con el camino a Cristo. ¿Qué dice Dios? Leo en la página 35 al 36 del Camino a Cristo. Por su tierno amor, Dios está atrayendo así los corazones de sus hijos errantes. Ningún padre, según la carne, podría ser tan paciente con las faltas y los yerros de sus hijos como lo es Dios con aquellos a quienes trata de salvar. ¿Cuál es su actividad? Trata de salvar. Ese es el camino de Dios. ¿O no? Espera hasta que el hombre se prepare a sí mismo para ser salvo. Ese es el camino de Satanás. Cuando sentimos atracción a las cosas de Dios, ¿quién es el que hace eso? Mire, Dios está atrayendo así los corazones de sus hijos errantes. Es Él el que atrae. No es que, ay, él es como dado a las cosas de Dios. No, es Dios que lo atrae. Yo creo que atrae a todos los seres humanos. Lo que pasa es que lo resistimos. Naturalmente, la mente de Satanás resiste a Dios. Se rebela contra Dios. Si quieran comentar algo más. Yo digo que también inclusive nos buscan, ¿no? Como Adán y Eva, pero como ellos se escondieron, eso es lo que solemos hacer. Cuando cometemos una falta que sabemos que fue grave, uff, qué vergüenza con el Señor. Como que la escondemos debajo del tapete del corazón. No, y vamos como ellos hicieron sus propios vestidos para cubrirse del pecado. Entonces nosotros, como el gato, vamos y lo escondemos y como que nada pasó, pero no somos capaces de enfrentarnos, dejar que el Señor nos confronte y poder sacar eso que guardamos y decirle sí, acá está, es verdad. Y es que el Sirá, no sé si les ha pasado, pero, bueno, no siempre, pero da miedo. O sea, empieza a haber miedo en uno y eso no viene del Señor. Precisamente eso pasa por esconderlo, ¿no? O sea, yo lo he experimentado y lo veo en Adán y Eva, que tenía miedo, ¿no? Se estaba escondiendo, pero como con miedo. Pero es que más que ese miedo, es que eso implica, o sea, es que está atacando tu propio yo. Y el yo es tan alto que sea el yo, así mismo duele. ¿Ves? Es más miedo, o sea, es que ¿quién de nosotros nos gusta que nos digan las cosas que tenemos? Es muy duro. Y a veces es más duro porque hay mucho yo. Entonces irme con Dios que es tan santo a confrontarme con Él, o sea, y mi yo es ir a sacar lo que el yo no quiere sacar, o sea, ese yo. Y eso no gusta. Está siendo herido. Hola, Yo, Sí, hola, se me Sí, escucha? sí, Hola, Ariel, lo escuchamos. hola, bueno. Sí, con la ayuda de la hermanita Marcela, que me invitó, dice, abuelo, entre, entre, porque el tema es apasionante, claro. Y felicitaros en primer lugar y feliz sábado a todos, claro. Y yo, bueno, me vuelvo un poquito para atrás. Han preguntado, ¿el único bautismo es el de la iglesia adventista? Bueno, categóricamente os diré no, porque no es la iglesia adventista la única iglesia verdadera. Yo no sé si hay más, pero tengo conocimiento de que todavía existen los valdenses. Son igual que nosotros los adventistas. No hay diferencia. Entonces, hay un pueblo de Dios, sin lugar a duda,
Y ese pueblo de Dios es el pueblo que guarda el sábado. Y ese es el pacto que hizo. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Ese es el pacto que Dios hizo. Ya no con el pueblo judío, sino con los que guardan el sábado. Y pondré el sábado por señal entre yo y mi pueblo. Y entonces aquí vemos que la Biblia nos dice una fe, un bautismo. De modo que otra iglesia bautiza por inmersión, es válido. No, mire, no. Porque esa otra iglesia es parte de uno de los 3 espíritus inmundos. Esa otra iglesia o guarda el viernes o guarda el domingo. Y el domingo es el día del sol, es una iglesia idólatra. Como en idolatría vamos a aceptar un bautismo válido ante Dios? No, de ninguna de las maneras. Dios es totalmente contrario a la idolatría. De modo que, ¿por qué esas personas entonces tienen el Espíritu Santo? Bueno, Mateo 24:15. Y hará descender fuego del cielo y engañará aún a los escogidos si es posible. Pero ese fuego del cielo no es fuego literal, bolas de fuego, nubes de fuego. Ese fuego es el mismo fuego que se presentó sobre la cabeza de los apóstoles en el Pentecostés. Ese fuego es el Espíritu Santo falso, que le llamo yo, no es bíblico, no dice así, pero es un Espíritu Santo falso, es Satanás mismo. De modo que esas personas reciben a Satanás mismo en su espíritu, en su alma, y vamos a decir que ese bautismo es válido. No, yo creo que no, según los evangelios. Un bautismo, una fe. No hay 2 bautismos y distintas fe. Ese es mi modo de ver en los evangelios. No, lo que diga yo no tiene importancia. Lo que dice Dios en los evangelios. Eso sí tiene importancia. Amén, gloria a Dios. Por eso Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cada vez vayamos a Él y Él nos va mostrando el camino de la verdad. Perdón, yo quiero agregar algo que a mí me pasó. Esto es personal. Yo también decía cuando ya, o sea, yo estudié con curas, monjas, 4 años. Cuando la palabra de Dios viene hacia mí, o Dios viene, me busca, porque Él es el que lo busca a uno. Entiendo lo entiendo lo del Santo Sábado. Y sí, lo que dice Ezequiel 20:20, si no estoy mal. Pero yo empecé a guardar ese sábado sin la ayuda de Jesús. O sea, yo decía, yo voy el sábado, preparaba esto, corría, eche para acá, eche para allá. Y créanme que muchos sábados yo los viví como en contra de mi voluntad. No quería ni ir. Lo sentía pesado, quería que se acabara rápido, pero no entendía qué estaba pasando conmigo. Hasta que entendí aquí en el grupo La Verdad os hará libres, por todo lo que ha hablado el CIRA, o que Dios le ha permitido hablar, que si yo no me tomo de la mano de Él, tengo una comunión con Él diaria, una revisión con Él, he podido entender de ahí para acá la delicia de tener un día de reposo santo. ¿Sí? Yo puedo ir todos los sábados que se sean, y ahora pude entender a muchos jóvenes. Ay,
ya miran el reloj a las 5:30, 6 de la tarde, ay, ya se va a acabar el día. A mí eso me dolió mucho escuchar alguna vez un sardino decir eso. Yo decía, Señor, es que yo también estaba así, porque vamos como vacíos. Parece que Cristo no está anidando en nosotros. Y dice que los ángeles lloran cuando uno se expresa de esa forma. Entonces, ahí es donde yo empecé a entender la justificación por la fe. Si Cristo en mí no anida, puedo hacer miles de cosas, que eso se llama obras. Y no ese es el caso, sino de tenerlo a Él como nuestro mejor amigo, tenerlo a Él en todo momento, lugar, pensamiento. Ahí yo pude entender eso. Eso quería decirle aquí al amigo que está hablando. Sí, muchas cosas de las que él cita está bien, están escritas, pero debemos ir primero con ese amor, conocer a Cristo y que Él habite en nosotros. Ok. Bien, muchas gracias por los comentarios. Vamos a seguir, si están de acuerdo. Puedes adelantarla, o sea, porque no hablaste y no hablamos de la de naranjita. Atrás. Sí, por favor, para que no nos quede nada. Por favor, meditar en eso. Entonces, aquí es algo importante, puedan leerlo, Tommy, para que puedan analizar lo que la Iglesia Católica pide. Dice, un hombre puede disponerse a sí mismo solo mediante la ayuda de la gracia divina, y las disposiciones que muestra no efectúan ni merecen de ningún modo la justificación, sirven solo para prepararlo para ella. ¿Qué encontramos ahí? Ahí, al leerlo, es confuso, ¿cierto? Sí, porque por un lado dice que es solo mediante la ayuda de la gracia divina que el hombre puede disponerse a sí mismo. Pero es contradictorio, porque si está hablando que se puede disponer a sí mismo es porque yo no necesito ayuda de nadie. Es más, está diciendo que usted, inclusive, nosotros mismos podemos tener esa disposición. O sea, partir del querer. Cuando eso lo habíamos hablado, que ni el querer podemos, eso lo pone Jesús, hasta el hacer. Y por eso es que prácticamente está hablando aquí un querer y un hacer. Y luego dice, y las disposiciones que muestra no efectúan ni merecen ningún modo de justificación. Es solo una preparación, un pre. O sea, usted tiene que hacer tanto para poder recibir la gracia. Y yo creería que es donde empiezan esos famosos ejercicios de Loyola, porque son preparaciones. Y prepararse, y prepararse, y prepararse. Y por eso lo de Lutero. Pero no estaba Jesús. Y por eso Lutero no pudo, y ninguno ha podido. O sea, mientras Jesús no esté, eso es una carga. Y es tan contradictorio como Satanás lo es. Mezcla verdades con mentiras. Entonces, primero muestra en la diapositiva anterior, no, usted no puede disponer, o sea, usted puede disponerse, usted puede tener el ánimo, ¿sí? Pero luego después te dice, ve, pero solo usted lo puede hacer a través de la gracia divina. Pero luego las disposiciones, y sigue, no efectúan ni merecen. O sea, yo tengo que hacer algo para merecer la justificación. Y si yo tuviese que hacer algo para merecer la justificación, pues no hubiese habido necesidad de Cristo. Yo no me merezco nada, o sea, yo tengo que, o sea, y por más esfuerzo humano, mis trapos son como trapos de inmundicia. Y por eso tú sigue leyendo y dice, entonces por eso hace sarcásticamente aquí Kitty Jones, dice, no creo en la justificación por las obras, pero hemos de hacer algo a fin de estar preparados para, es lo que a la final está diciendo él, o sea, la Iglesia Católica. Pero hemos de hacer algo para a fin de estar preparados para la justificación. Hemos de mostrar nuestras buenas intenciones. O sea, hemos de tomar ciertas resoluciones, hasta resoluciones, que cuántas veces las hemos escuchado. Yo he tomado, ¿cuáles son las resoluciones para el próximo año? Escríbalas, usted puede. Y si se te quedó una, no te preocupes, el otro año vuelve y las pones, pero tú puedes.
Entonces, hemos de tomar ciertas resoluciones saludables antes de comenzar. Y para yo poder recibir ese regalo que es Cristo Jesús, pues yo tengo que prepararme. Yo tengo que merecer que me den de su justificación, si no, no me la pueden dar. Y eso lo podemos llamar farisaísmo, eso también lo podemos llamar ¿qué? Justificación por las obras. Sí, señor. Bien. ¿Quién seguía aquí? ¿Quién desea leer? Eso es justificación por la fe. Aquello, justificación por las obras. Esto es de Jesucristo, aquello de Satanás. En este libro católico sigue a continuación una serie de cosas que uno debe hacer a fin de tener esas disposiciones. Un acto de fe, un acto de amor por Dios, un acto de esperanza, un acto de arrepentimiento, una resolución de aproximarse al sacramento de la penitencia. Y leamos entonces esas. Esto es la siguiente. Esas son cosas que preparan a uno para ser justificado a fin de ser salvo. Leo en la página 76 del mismo libro. Estamos en continua necesidad de las gracias actuales a fin de efectuar buenas acciones, tanto antes como después de haber sido justificados. Es pues necesario efectuar buenas acciones antes de ser justificado, a fin de estar preparados para esa justificación. Las buenas acciones, no obstante, efectuadas con ayuda de la gracia antes de la justificación, no son en sentido estricto meritorias, pero sirven para allanar el camino a la justificación, para mover a Dios. ¿Cómo así para mover a Dios? No. Es lo que dice el libro Como, católico, ¿no? sí, como si con lo Que Dios tenga que, misericordia de nosotros. sí, como que si nosotros hacemos eso, entonces el Señor sí va a reaccionar. No, Nos va a no, mirar. eso sí. Entonces, pues no, porque, pues como estamos diciendo, todo lo poco bueno que tenemos pues, viene de Dios. Él es el que nos mueve a que nosotros hagamos algunas cosas buenas, ¿no? Pues en la medida que nosotros aceptemos. No sé si me cuesta entender un poco esto, pero ya voy entendiendo. Sí, sí, va bien. Sí, es que nada parte del ser humano, empezando por ahí. Nada parte de nosotros, todo ha partido de Dios. La iniciativa de salvarnos ha sido de Dios. La disposición ha sido la de Dios. El amor viene de Dios. De nosotros no viene ninguna de esas cosas. Los méritos son de Cristo. Si por nosotros fuera, nunca nos acercaríamos a Dios. Yo deseo, por favor, en el nombre de Jesús, qué pena, pero es que es bueno meditar cuando dice aquí, esas son cosas que preparan a uno para ser justificado. Sería bueno ver cuáles son las cosas que ellos dicen. Y creo que más adelante él No, sigue. creo que estaban antes, ¿no? Ah, sí, un acto Sí, de, sí, sí. fe, un acto de temor de Dios, un acto de esperanza, un acto de arrepentimiento y una resolución de aproximarse a la penitencia. Y esto va en contra en un escrito está. ¿Por qué? Porque acá está hablando de un acto de fe. Y la fe verdadera es un don, es un regalo también de Dios. La fe de nosotros es una fe fluctuante, una fe imperfecta. Un genuino arrepentimiento ni siquiera viene de nosotros. Eso también lo estuvimos estudiando. Eso procede de Dios. Esto no es bíblico. Y esto tampoco es bíblico. Una resolución de aproximarse al sacramento de la penitencia. Sí. Eso no es bíblico. ¿Cuántas veces hemos tomado la Santa Cena como un acto de penitencia? En la cual, claro, nosotros hemos pecado del trimestre, entonces vamos a la Santa Cena y entonces como calmamos nuestra conciencia
Y interiormente pensamos, ya Dios está más contento conmigo porque ya tomé la Santa Cena. Ya no es tan grave lo que cometí antes. Esa actitud es la misma que están describiendo acá también. Es un ejemplo, ¿no? Y cuando llega y dice aquí, un acto de temor de Dios, es que el temor a Dios no es un acto, eso no es bíblico tampoco, porque es que yo debo temer a Dios, tenerlo en cuenta en todos los aspectos de mi vida. Si quiero, como dijo Doris, de verdad, que Jesús anide en mi cabeza, que Jesús viva en mi cabeza, que yo pueda tener la mente de Jesús. Esto no es un acto, es como el acto de contrición, ¿no? Son momentos. Entonces también un acto de fe, ¿no? Porque aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? No tienen un acto de fe, tienen la fe de ¿quién? De Jesús. Eso no es bíblico. Bueno, si me permiten, yo sí quiero decir algo bíblico. ¿Puedo? Sí, señor. Veréis, voy a ser de abogado del diablo. Yo creo firmemente, aclarado, en la justificación por la fe, por supuesto. Pero veréis, Abraham, en el hecho histórico, aquel con Isaac, cuando levantó el cuchillo, y dice Dios, y le fue contado por justicia. Eran obras. Eso no era fe, eran obras. Y le fue contado por justicia, de modo que estuvo justificado por las obras. Entonces, ¿está equivocada la Biblia? ¿Se contradice la Biblia? No, el apóstol Santiago nos lo deja muy claro. La fe sin obras es muerta. Pero, ¿quién es primero? ¿Las obras y después la fe? ¿O la fe y después las obras? Ahí está. No podemos hacer obras por nosotros mismos válidas. Sí, podemos hacerlo, pero no son válidas ante Dios. Porque deben ser frutos del Espíritu. Está muy claro en Gálatas 5 los frutos del Espíritu, y uno de ellos es la fe. Si el Espíritu Santo mora en ti, has aceptado a Cristo, has aceptado el Evangelio. El Espíritu Santo viene y mora en ti, solo con aceptar a Cristo. Antes del bautismo, ya está obrando, porque de otra manera no podría ser la conversión de las almas. Y está muy claro en la práctica la conversión de las almas antes del bautismo. ¿Y eso qué es? Bueno, sin duda, es obra de Cristo y es justificación solo por la fe. Pero esa justificación tiene otro ingrediente, que es la santificación por la fe. Es casi lo mismo, pero no es lo mismo. Pero esta santificación por la fe es obra de toda tu vida. Porque es cambiar tu carácter, cambiar tus modales, cambiar tu forma de ser y acercarte cada día un poquito más a Cristo. Esa es la vida del cristiano. Sí, has llegado.
ahora conoces a Cristo, ahora conoces los evangelios, conoces la iglesia verdadera y te bautizas, pero todavía no eres apto para el cielo. No, todavía no. Has de pasar por 1000 pruebas y 1000 dificultades antes de estar listo para que el Señor juez justo te dé la corona de justicia, como dijo Pablo. Él tenía esa fe. Y él sabía que era salvo. Y tú también lo sabrás. Porque vivirás una vida santa y piadosa por la gracia de Cristo, no por tus fuerzas, ni las mías. Claro que no. Y esas son las dos maneras. La justificación por la fe te lleva a hacer las obras. Esa es la verdad. Y los demás que no hacen obras son cizañas, sin más. Están allí queriendo engañar a todo el que pueda. Y está la cizaña, está las 5 vírgenes fatuas que no tienen bastante aceite, no hay bastante Espíritu Santo en esas almas. Y son elementos de Satanás en la iglesia, sin más. No, no lo digo yo. En la iglesia mora el espíritu del error. Eso es mensaje de Cristo. No lo digo yo. Y a la Odisea, ¿qué le dice? Yo te amonesto que de mí compres oro. ¿Y el oro qué son? Obras. Eso es refinado en fuego. Y te pongas las vestiduras blancas. ¿Eso qué es? La justificación. Y Jesús te sigue diciendo, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Eso qué es? El Espíritu Santo, que te lleva a toda buena obra. Y nosotros, mis queridos hermanos, que aceptamos este mensaje divino y no queremos ser Odisea, escuchamos con atención y ponemos en práctica este mensaje. Estamos siendo justificados por la fe, pero a su vez por las obras. Porque la fe sin obras es muerta, está muy claro. Si amas a Cristo, has de amar a tu hermano, has de amar a tu prójimo, y has de predicar el evangelio, y has de hacer cosas buenas. No estarás sentado haciendo el vago. Esa es la verdadera justificación por la fe. Y esa es la verdadera consagración a Cristo por la fe. La otra es fatua, es falsa, porque no cumple. Y entonces lleva el espíritu de Satanás, lleva el espíritu del engaño, lleva el espíritu del error. Y no es mensaje mío, está en las Escrituras. Amén, Dios nos bendiga. Amén, hermano. Lo único que vamos a ampliar un poco es cuando empezaste, dijiste lo de Abraham, contaste el final de Abraham. Y el final de Abraham fueron sus obras.
por una justificación por la fe, porque él tuvo un caminar con Jesús antes. Vamos a leerlo acá. Sí, es Génesis 15. Vamos entonces a leer a recordar esta parte. Génesis 15, versículo 3. Dijo además Abraham, he aquí no me has dado descendencia, está hablando con Dios, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Está hablando con Jesucristo. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Aquí está, esta es la justificación por la fe de Abraham. Dice acá, reconoció o le fue contado por justicia, es la Reina Valera, otras Biblias. Y me acuerdo que John O. Waggoner dice que esta palabra se refiere a que le fue imputada la justicia de Cristo. Esa palabra reconoció o le fue contado es imputar. O sea que le dio algo que él no tenía. Y ahí entonces Abraham no ha hecho ninguna obra. De hecho, su nombre es Abraham. Ni siquiera Dios le ha cambiado el nombre a Abraham. Así es. Ni siquiera le ha dado la señal de la circuncisión. Ni siquiera él ha ofrecido a su hijo. Todo ha sido por fe porque lo único que dice acá es que le creyó. Y el único que sabe si realmente alguien cree en lo que el Señor dice es Dios mismo. Y en ese caminar, cuando él sale de la tierra de Ur de los Caldeos, le cree a Dios, sale, también en ese caminar cayó, no le la falta de fe de él, la incredulidad, los temores, realmente lo llevó también a faltar, como muchas veces nosotros, que es el caminar. Pero al final, cuando él levanta el cuchillo, ya es la fe perfecta, porque él creyó ciegamente en el Señor. Como dice el Espíritu de Profecía, que Dios podría levantar a su hijo nuevamente. Y entonces, por eso, cuando hablaste al final, estabas hablando de la obra. Le fue contado por justicia porque ahí la fe fue perfeccionada. Amén. Bien, vamos entonces aquí a recapitular, que falta leer la partecita del camino a Cristo para leer lo que dice el camino a Cristo en lugar de estos actos que hay que hacer antes supuestamente de recibir la justificación. Sirven para mover a Dios. Precisamente el espíritu duro e implacable que el diablo aseveró que caracterizaba al Señor cuando se rebeló contra él, aduciendo que Dios era un tirano, que Dios no quiere que sus criaturas sean libres, que Él toma asiento con indiferencia y quiere que todo se haga a su antojo, sin razón, sin juicio, libertad ni ninguna cosa parecida. Es necesario que sus criaturas lo muevan. Esa es la doctrina que Satanás ha introducido en la idea de sacrificio desde entonces hasta hoy. Dios instituyó sacrificios para mostrar lo que Dios está dispuesto a hacer a favor del hombre. Que Dios hace un sacrificio por él, pero Satanás lo tergiversó y según él, el hombre ha de efectuar eso a fin poner a Dios de buen humor. Dios está irado contra él y deseoso de castigarlo y hemos de recurrir al sacrificio para apaciguar, de forma que no nos hiera. Hemos de moverlo a justificarnos. Veamos lo que el Señor nos dice al respecto en el camino a Cristo, páginas 53, 54. Refiriéndose a la parábola del hijo pródigo y a cómo, estando aún lejos, el padre tuvo compasión de él y corrió a abrazarlo. Dice, mas ni aún esta parábola tan conmovedora alcanza a expresar la compasión de nuestro Padre Celestial. El Señor declara por su profeta, con amor eterno te he amado, por tanto te he extendido mi misericordia.
Jeremías 31:3. Mientras el pecador está todavía lejos de la casa de su padre, desperdiciando su hacienda en un país extranjero, el corazón del Padre se compadece de él, y todo anhelo de volver a Dios que se despierte en su alma no es sino una tierna súplica del Espíritu que insta, ruega y atrae al extraviado al seno amorosísimo de su Padre. Muy diferente, ¿no? A Dios no hay que moverlo. A veces pensamos que sí. A veces Hay pensamos algo que que yo leí a sí, Tommy, ya que tú dices eso, que leía que la hermana Helen White decía que hay la que fe mover el brazo de Dios. mueve el brazo de Dios, pero ¿cuál fe, no? La fe de Jesús. La de Jesús. ¿Puedo entrar? Claro. Hay una pregunta antes, Solo hay una preguntita y hermano ahí sí. Ariel, y ya ahorita. La hermana Jessica. Sí, es que yo tengo una pregunta que me quedó, que el hermano comentaba que el oro de Apocalipsis, el oro son las obras, entonces me quedó sonando, ¿qué obras, no? Y a qué se refiere, ojalá compres, ¿qué se refiere a comprar? A mí me quedó esa duda. Es algo que no tenemos. Y el oro no son las obras. El oro es la fe y el amor. Lo dice un texto bíblico que lo podemos buscar mientras tanto. Pero no son las obras. La fe y el amor. Que solo provienen de Dios. Nosotros no tenemos eso. La fe de Jesús y el amor de Jesús. Ya vamos a ubicar Pero eh, podríamos decir que ese sería como el fruto que traería consecuencia después de, ¿sí? las Pero obras, porque sí. obras siempre va, o sea, es como es un resultado cuando lo hace El Jesús, se resultado de la justifica, fe. es inevitable, o sea, va a haber obras y son del Señor, ¿no? Como abrir la llave y que salga el agua. O sea, es inevitable, pero para que salga el agua no es un requisito hacer salir el agua para abrir la llave. Es No, algo no. natural. Y el comprar, porque dice ojalá compres. Hay que despojarse de algo también para adquirirlo del yo. O sea, estar dispuesto, es como vaciarse de sí mismo. Por eso el Señor decía, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No sé si sea Efesios 3:17, no sé si sea este, voy a buscarlo acá en español, que es que me lo puso. Efesios 3:17. Un momentico. Dice, pero no sé si sea eso. Dice de manera que Cristo. Ah, no, pero acá no. Es que en una versión dice que el oro. Espérenme, y yo lo El texto busco del bien. oro creo que está en Pedro, primera de Pedro, si no estoy mal. Ok. Ya lo iremos buscando si alguien quiere. Bien. Tu hermano Ariel, si gusta. Sí, no, muy breve. Yo lo que quería destacar con lo que he dicho y lo que he citado es que la fe indefectiblemente nos lleva a las obras. Y si no, es fatua, es falsa. Somos hojarasca, somos paja, no somos miel, no somos trigo. Porque el amor de Cristo te lleva a eso. Y si no, vuelvo a decir, eres cizaña, somos cizaña si no estamos haciendo obra. Primero obra, no, de ninguna manera. No, que quede claro esto. Lo primero, cuando yo hablo con las personas y hay alguna persona interesada, digo, ¿quieres ser salvo? Sí, yo quiero ser salvo. ¿Eres salvo? ¿Cómo? Sí, así de fácil. Sí, así de fácil.
¿Quieres ser salvo? Eres salvo. ¿Aceptas a Cristo? Sí, eres salvo. ¿Por qué? Por gracia y por la fe. Has dado el primer paso. Ahora tienes que caminar. Esa fe se tiene que agrandar y te tiene que llevar a más cosas. Pero no es porque guardes el sábado vas a ser salvo. No, no, no. Vuelvo a insistir. Lo primero, tienes que querer. ¿Quieres? ¿Quieres ser salvo? Eres salvo. ¿Amas a Cristo? Sí, pero no conozco mucho. No, no importa. Ya conocerás. Has empezado el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Y Jacob soñó con una escalera que es Jesús. Esa escalera tiene peldaños y tienes que subir el primer peldaño y luego vas progresando, peldaño por peldaño. No se puede el primer día llegar al final del camino. Es imposible. Es un camino muy largo. Ese Digamos, camino lo has de recorrer pasando prueba tras pruebas. El libro de Job nos deja este tema muy, 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 muy claro. Y al final Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Alabado sea Jehová. Eso es el oro. No son obras en sí, son las pruebas, son las dificultades. Pero las pruebas son obras, sin lugar a dudas. Entonces, ¿cómo afrontas las pruebas? ¿Tú solo o de la mano de Cristo? Y allí vemos a Pedro que sale de la barca. Dice, Señor, ¿puedo ir? ¿Puedo caminar sobre el agua? Sí, ven, Pedro. Y luego dice, Señor, me hundo. Socórreme, sálvame. Pero si Pedro era pescador, había nacido y criado al lado del mar, sabía nadar como los peces. Pero él pidió ayuda a Jesús. La única salvación verdadera es asirte de la mano de Jesús. Con tus fuerzas, con tus obras, no. No, pero si no hay resultado de buenas obras, no hay cielo para ti ni para mí. Y Jesús lo dejó muy, 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 muy claro. A los de la izquierda y los de la derecha. Estuve en la cárcel y enfermo y me visitasteis. Y sigue, ¿verdad? Pero Señor, ¿cuándo te vimos? Así de mal y de necesitado. No, cuando lo hiciste a uno de quién, de estos mis pequeñitos, a mí lo hiciste. Entra en el gozo de tu Señor, entra en el cielo, porque has hecho buenas obras. ¿Por qué? Por la gracia que yo te he dado, por la fe que yo te he dado. No, tu justicia es como trapo de inmundicia, tus obras son como trapo de inmundicia, no son aceptadas por Cristo.
quiero dejar claro este mensaje, que todos están diciendo más o menos lo mismo y muy claro, pero ya que intervengo, Gracias. quiero dejar claro el Evangelio. No, hermano, si no tienes buenas obras, no hay cielo para ti ni para mí. Por las obras, no. De ninguna de las maneras. Que la gracia, la fe, te van a llevar a buenas obras. Eso sí, y esas son las válidas. Las que yo hago por mi propio esfuerzo, no sirven. Son trapo de inmundicia. Y esa es la diferencia. Señor, al levantarme, pon almas en mi camino. Y cuando encuentras a alguien le dices algo respecto al Evangelio. ¿Son tus obras? No, estás encomendado a Cristo. Y estás obrando por fe y por amor a Cristo. No son tus obras. Estás predicando el Evangelio por amor a las almas y por amor a Cristo, por esa fe que Él te dio a ti y a mí. Distinto, el resultado es el mismo. Te levantas, vas, te encuentras con alguien en el autobús y Señor, ¿sabe que Cristo viene? Esas son tus obras. No son válidas. ¿Por qué? Porque no te has encomendado a Cristo. Señor, pon almas en mi camino. O de la manera que tú lo quieras decir, es lo mismo. Pero tú has pedido ayuda a Cristo para predicar el Evangelio y estás predicando el Evangelio. Por su gracia y por la fe, que también es suya, también te la ha dado porque es fruto del Espíritu. Y si no hay fe, no hay nada. No sé si lo dejo el tema suficientemente claro. Amén. Gloria a Dios. Y si amáis a Jesucristo, la palabra te lleva a lo siguiente. Si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿sí? Y dentro de esos 10 mandamientos legales y vigentes hasta hoy está el guardar el sábado. Pero necesitamos más que guardar el sábado, porque el único que lo convence a uno y le da ese querer como el hacer es Jesucristo, ¿sí? Entonces, por eso está escrito en su palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén, amén, hermano. Bueno, queríamos Yo, compartir el texto sí. de 1 Pedro 1:7, ¿no? Para que quede simplemente claro que el oro representa la fe. Dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Por eso dice el Señor, oro afinado en fuego. ¿Ves? El fuego son ya las pruebas, ¿no? Los que afinan el oro. Sí, es que yo no sé, estoy leyendo, teniendo una interpretación de lectura errada, porque dice para que la prueba de vuestra fe. Yo he entendido que efectivamente el oro es la prueba, claro, de la fe, pero ahí dice que la prueba. No sé de pronto qué diga en la létrica. De vuestra fe, la prueba en la eléctrica es la genuinidad, lo genuino. De vuestra fe, más preciosa que el oro, pero se refiere a la fe, no a la prueba. Porque aquí el sujeto es la fe. Acá hay un texto, de pronto no sé si este sí es la primera de Pedro, dice, ay, espéreme, dice, sí,
Primera de Pedro 1:7 dice, el oro aunque perecedero se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro. Al ser acrisolada por las pruebas demostrará, bueno, es lo que habla de Pedro 1:7, pero otras versiones, ¿no? Otra versión del mismo texto, sí. Sí. Hermano, pues yo estaba equivocada entonces, porque siempre se ha dicho que son las pruebas, que así como el Señor va refinando el oro, a través de esas situaciones que nos hacen llorar, es como nosotros también vamos creciendo como en fe, ¿cierto? O sea, yo diría Claro. que una Ese es el va fuego. llevando a la otra. ¿No No, es será el fuego. Así como el oro se afina con el fuego, la fe se afina con las pruebas que envía el Señor. Y eso es fuego. Eso es fuego. O sea, yo lo que digo es que la perfección de la fe son las obras. Porque La ese obra que Cristo hace ese en es uno. como el fruto de lo que Dios produce en tu vida, porque es la fe de Jesús, no tu fe. Y pues obvio que eso se va a ir aprendiendo, caminando, creciendo día a día con Jesús. Como decía el hermano, eso es una relación cotidiana con el Señor, diaria. Y el justo por la fe vivirá. Por fe es que caminamos hacia esa ciudad linda. Por fe creemos en la santa ley de Dios. Por fe oramos. Por fe vamos dejando de pecar. Por fe vamos dejando de engañar. Por fe vamos dejando de decir mentiras. ¿Sí? Por la fe de Jesús. Por la fe, por la fe. Somos De Jesús. claro, de Jesús. Y también aquí digo un amén muy grande, claro que sí. Amén, gloria a Dios. Amén. Sigamos, Tommy. Yo creo que ya dejamos. Ah, bueno. Ya se fue la hora, entonces vamos a orar. Gracias al Señor por esta bendición del mensaje. En la tarde seguimos con la ayuda del Señor, Dios mediante. Están invitados a continuar el culto de la tarde y bueno, si alguien desea orar para despedirnos en oración, puede hacerlo. Quien desea orar. Bueno, yo mismo, Bien, hermano. agradecido a Dios por tantas y tantas bendiciones. Y hoy desayunando con mi hermano, recordábamos las bendiciones que también se han manifestado algunas en milagro en nuestras vidas. Y quiero hacer partícipes a vosotros de este agradecimiento a Dios, que vemos su mano día a día en nuestras vidas. Y eso es el tema de hoy, claro, sin lugar a duda, es el tema de hoy. Señor, tus hijos, que te amamos. Por eso estamos aquí reunidos en esto y hablando y profundizando en los evangelios y buscando las comas y los puntos de tu mensaje para no estar equivocados. Bendícenos grandemente, Señor, a todos y cada uno de nosotros. Derrama tu espíritu sobre todos y cada uno de nosotros y nuestros seres queridos, que queremos subir un peldaño más de esa escalera de Jacob. Queremos estar un poquito más cerquita en ese camino angosto que tú trazaste para cada uno de nosotros. Y te amamos, Señor, te amamos profundamente.
y estamos dispuestos a hacer tu voluntad. Y sea hecha tu voluntad en nosotros, como así lo dices en el Padre Nuestro. Sea hecha tu voluntad en el cielo y en la tierra, en cada uno de mis hermanos y en mi vida. Sea hecha tu voluntad en primer lugar. Tú conduces, Señor. Yo no sé el futuro, no sé qué va a pasar mañana. Tú guía mi vida. Pongo mi vida en tus manos y la de mis hermanos. Que si hay alguno que todavía no se ha decidido a entregar su vida por completo a ti, hoy tome esa decisión. Y diga, Señor, haz tu voluntad en mí, tú conduces. En el nombre precioso de Jesús, te agradecemos todas estas bendiciones. Amén.